Amén. Seguimos con esta serie que estamos iniciando, Enséñanos a orar. Y quiero siempre comenzar con el mismo verso que estamos utilizando, o las dos porciones, pero estaré por un momento en Lucas 11, capítulo 1, dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Cuando nosotros vemos esto, obviamente muchas veces lo que pensamos es que el Señor está enseñando una repetición, una oración repetitiva, pero Él no estaba enseñando eso. De hecho, señaló equivocadamente lo que hacían los judíos. Pero todo discípulo o alumno del Evangelio, discípulo del Evangelio, necesita un maestro, y ese maestro es el gran maestro, el maestro de Galilea, el Señor Jesucristo, y ser enseñados por Él. Por eso el discipulado, cuando Jesús se lo demanda a sus discípulos, les dijo: id y haced discípulos, enseñando de todas las cosas que os he enseñado. No es la enseñanza de un hombre, de un pastor, de un líder, es la enseñanza del Señor Jesucristo. Así que nadie puede enseñar como Jesús, y nadie se debería de atrever a enseñar algo que la Biblia no enseña. Y aquí estamos hablando de algo sublime, que es la oración. Y la oración también, como algo fundamental, está escrita en la Biblia. Nosotros debemos de ser enseñados por la Escritura a cómo orar. Y para eso el Señor Jesús tuvo la paciencia, y en la Biblia está esa paciencia, porque orar no es una carrera, no es una maratón, no es una carrera de caballos. Orar es un ejercicio en el que se crece, un ejercicio por supuesto espiritual, en el que se crece día a día. ¿Y cómo se va a hacer? Orando. Entonces lo primero que hay que hacer es ponerse a orar, y al mismo tiempo que hay que hacer, pedirle al Señor que nos enseñe, y al mismo tiempo que hay que hacer, ser honestos con el Señor y decirle y suplicarle a Él que ponga en nosotros esa necesidad, que podamos entender la necesidad de la oración. Y por supuesto que todo eso lo vamos a lograr también en esa comunión con la Biblia, en esa lectura con la Escritura. Él sabe, hermanos, la necesidad que tenemos de la oración, porque Él estuvo en la tierra y Él hacía oraciones y peticiones constantemente. Jesús tuvo una vida de oración. Es más, Él aprendió la obediencia, y dentro de esa obediencia Él aprendió a estar en comunión con su Padre. Es paradójico que el Hijo de Dios constantemente tuviera necesidad de orar, y que nosotros muchas veces nos olvidemos de que nosotros somos, pero mucho menos que el Señor Jesucristo, y muchas veces hemos pasado días y semanas, y algunos que están muertos años sin orar. Los padres de la iglesia y los reformadores creían que el cristiano o el hombre que decía que era cristiano y no oraba, no había nacido de nuevo. Así que debemos de entender que la oración no terminó para Jesús cuando Él ascendió, sino que Él sigue orando en el cielo. Entonces, ¿por qué los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar? Bueno, porque ellos habían visto varias cosas en el Señor Jesucristo, y quiero relatárselo. Ya lo mencioné en la primera parte, pero de cierta manera esta es la segunda parte de la introducción. Y yo sé que algunos, cuando vean estos videos, van a pensar que me tardé 2 videos para introducir esto, pero era necesario hacerlo. Así que el evangelista Lucas nos enseña varias cosas. Por ejemplo, nos habla de la frecuencia con la que el Señor Jesús oraba, porque frecuentemente el Señor estaba orando, y empezó a orar desde su bautismo, desde que Él es bautizado. En Lucas capítulo 3, versículo 21, Jesús está orando. También Lucas nos dice que constantemente el Señor Jesús se retiraba a solas en lugares solitarios para orar. Eso lo encontramos en el capítulo 5, versículo 16 de Lucas. Es decir, cuando más crecía su fama y cuando más gente lo seguía, Él nunca dejó lo necesario por lo urgente. Jesús fue y se apartó de las multitudes, y siempre estaba en comunión con el Señor. Muchas veces nosotros le damos más importancia al trabajo, o más importancia a la distracción, o más importancia a otras cosas que a estar orando. Pero hoy el Señor tiene de rodillas al mundo.
tiene de rodillas al mundo de tal manera que la gente está en su casa y lo terrible es que la gente estando en su casa no sabe ni qué hacer. Pero cuando uno ha entendido la importancia de la vida espiritual, realmente no le acasa el tiempo. También Lucas cuenta, y esto es muy importante, cuenta que el Señor Jesús, y relata, pasaba mucho tiempo en oración, dedicaba mucho tiempo, pasaba largo tiempo orando. En algunas ocasiones pasó toda una noche orando. Tal vez, no sé si está hablando de 5 horas, la Biblia no dice, pero en Lucas 6:12 dice que la noche entera, así lo dice Lucas, la noche entera él estuvo en esa comunión con Dios. Claro, yo entiendo que hay niveles de santificación y eso lo debemos entender. No es que hayan niveles hay cristianos carnales y cristianos espirituales. No hay cristianos carnales. El carnal no es cristiano. Hay cristianos, hay niveles de santidad en los cristianos y hay quienes pueden orar todos los días, pero oran poco tiempo. Pero hay quienes su nivel de santificación es otro, que pasan como el Señor Jesús toda la noche orando, o por lo menos algo de la noche orando. Él oraba también a solas. Nos habla de la importancia de la oración que tiene que ser con la relación con el Padre. Entonces aquí empezamos a ver en un perfil hasta el capítulo 9, del 3 al 9 en Lucas, de cómo Lucas le da importancia, el evangelista le da importancia a la oración del Señor Jesucristo. Así que espero que empiecen a entender, hermano, por qué la manera en que vas a aprender a orar es leyendo los 4 evangelios. Y solamente hacerte una pregunta: ¿qué nos dice cada uno de los evangelistas de cómo oraba Jesús? Y eso te va a llevar a un crecimiento en la oración. Claro, nosotros seguiremos reforzando esta enseñanza de la oración, pero es importante entenderlo desde ya. Ahora, un discípulo es alguien que tiene una necesidad de comunicarse con Dios. ¿Por qué razón? Porque ha nacido de nuevo, porque necesita aprender a orar, porque necesita orar de la manera en que la Biblia lo enseña, porque necesita no dejar de orar de una manera religiosa o dejar de orar de tal manera que no esté glorificando al Señor, y eso es muy importante. Yo quiero leerles Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, porque Romanos 8, del 26 al 27 es importante, y solo lo voy a buscar y te lo voy a leer, porque eso dice, es un texto muy conocido, pero es un texto también muy abusado, pero nos dice algo muy puntual sobre cómo aprender a orar. Y dice desde el versículo 26, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar. Escuche lo que está reconociendo el apóstol Pablo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar. Debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Así que, dicho de otra manera, solamente para aquellos que aman a Dios, todo lo que sucede le ayuda para bien. Y todo esto que está pasando, creo que una de las ayudas que nos da es que nos está sumergiendo y darnos el tiempo para que nosotros aprendamos a orar, a comunicarnos con Dios. Cuando yo oro, yo estoy hablando con Dios. Y cuando yo abro la Biblia y la leo, yo estoy escuchando a Dios. Así que mi oración se complementa cuando yo estoy de rodillas, glorificando a Dios a través de mi oración. Y cuando abro la Biblia, yo estoy complementando esa oración, porque es una comunión con Dios. No solo es que yo me hinco o me siento o me posto a orar, sino que es también abrir la palabra del Señor y empezar entonces a aprender a orar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a orar. ¿Y cómo lo vamos a hacer para concluir esta introducción larga? Vamos a pedir al Señor, como lo pidió aquel discípulo en Lucas capítulo 11, versículo 1, Señor, enséñanos a orar. Y vamos nosotros a estar también imbuidos en la lectura para que aprendamos a orar. Pero debemos orar al mismo tiempo. Debemos orar y debemos dejar que la Biblia vaya moldeando nuestras vidas. Cuando oramos debemos de glorificar a Dios.
¿Cómo lo hacemos? Lo veremos en el próximo tema. Nuestras peticiones deben de glorificar al Señor. Nuestra oración debe darle gloria a Dios. Por ello es que constantemente, ¿cómo hago para glorificar a Dios? ¿Cómo hago para tener esa comunión? ¿Cómo hago para saber qué pedir? ¿Cómo hago todo eso? Simplemente tengo que entender lo que entendían los discípulos, pedirle al Señor que nos enseñe a orar. La profundidad y sencillez de nuestras oraciones deben de estar siempre permeadas por la Escritura, por la enseñanza del gran Maestro. Bendiciones, hermanos.